Hola, muy buenos días. ¿Me están escuchando? Eh, Te escuchamos. Hola, Hola, muy buenos días a todas y todos. Les damos una cordial bienvenida a este espacio de World Café que nos hemos pensado en la Facultad Nacional de Salud Pública a propósito de nuestro doceavo Congreso Internacional de Salud Pública. Esperamos que este sea un espacio en el cual podamos compartir, debatir, discutir. Tenemos unos invitados muy especiales. Hemos preparado para ustedes este espacio con mucho cariño y mucho aprecio. Esperamos que sea de todo su agrado. A los asistentes a este Congreso Internacional de Salud Pública, Salud Global, Sindemias y Retos de la Salud Pública. Muchas gracias por su asistencia. A los panelistas invitados también muchas gracias. A los organizadores de este evento, el World Café, les damos un agradecimiento muy especial. Sara, bienvenida, muy buenos días. Profesor Gabriel Jaime, muy buenos días, bienvenido. Eh, Espero que se presenten. buenos días a todos y todas. Mi nombre es Sara Ramos. Estaré facilitando, digamos, la moderación de uno de los World Café, que es Acciones en Colectivo, Hechos Inspiradores para la Salud Pública. Muchas gracias por escucharnos y estar acá el día de hoy. Gracias, Sara. Profe Gabriel. Buenos días para todos y para todas. Muy feliz de estar aquí en este espacio compartiendo con David, con Sara, con los invitados con los que vamos a dialogar en este World Café. Bueno, ya a continuación nuestra compañera Sara va a explicar la dinámica, digamos, de nuestro evento, porque la idea es que estemos 15 minuticos nada más acá hasta las 9:45 dando las instrucciones y ya, bueno, ya Sara les va a explicar como toda la metodología. Dale, Sara. Bueno, la idea es que el día de hoy hicimos una adecuación un poco a la metodología que propone el World Café, que pues no olvidemos que es una conversación, un diálogo muy participativo y abierto. Entonces, la idea es que vamos a estar acá hasta las 9:45, pero luego cada persona va a elegir a cuál World Café entrar. Son 3 salas. En la primera sala tenemos evocaciones y acciones para la salud pública. En esta sala estará moderando David Hernández y tendremos como invitados a la doctora Lucía Martínez, el doctor Miguel Antonio Yepes y el doctor Emilio Quevedo. En la sala número 2, comprometidos con la acción global de la salud pública, nos acompañará como moderador el profesor Gabriel Otálvaro y como invitado el doctor Joan Benach. En la sala número 3, acciones en colectivo, hechos inspiradores para la salud pública, nos acompañará la doctora Natalia Galeano y la doctora Zoe Díaz. Luego, entonces, a partir de este diálogo que se va a formar en cada una de las salas, a partir de unas preguntas orientadoras que cada uno como facilitador hemos construido, vamos entonces a volver a esta sala aproximadamente a las 10:30 de la mañana para poder entonces conocer cuál ha sido la síntesis de cada una de las salas, sin olvidar que a los 3 World Café nos reúne el tema acciones para la salud pública. Entonces abordaremos entonces un diálogo con los panelistas en esta sala principal alrededor de una pregunta de discusión y haremos nosotros como facilitadores una síntesis de cada uno de los espacios para poder conformar entonces un diálogo entre las 3 salas. No sé si el profesor Gabriel quiere complementar o dar algunas palabras. Claro que sí. Gracias, Sara. Bueno, eh, más bien como invitarlos pues a que iniciemos este diálogo con alguna reflexión inicial, planteándoles que hemos creado este espacio como una oportunidad para que intercambiemos ideas, miradas, perspectivas que nos ayuden a reflexionar colectivamente sobre un fenómeno inédito en la trayectoria vital de gran parte de los habitantes del planeta y seguramente la mayoría de quienes estamos aquí reunidos. Un acontecimiento que nos dio una fuerte sacudida, el mundo se detuvo, un momento en el que las máquinas pararon y pudimos pensar en cosas que de otra manera no hubiéramos podido imaginar en colectivo. Un tiempo donde se presentaron grandes temores, experimentamos grandes temores, especialmente en el inicio de la pandemia.
pero donde también brotaron sentimientos de esperanza, ilusiones de que la pandemia sirviera como un catalizador de un cambio profundo en las políticas económicas, en la cultura, en los acuerdos políticos globales, la ilusión de que la pandemia sirviera como catalizador para dar un giro de timón hacia nuevas formas de acción política, que fuesen capaces de interpelar la economía de muerte que predomina en el mundo y reorientar esa acción política a favor de la vida, de todas las formas de vida. Han pasado casi 2 años y vale la pena que pensemos juntos, que hagamos balances, que reflexionemos sobre los aprendizajes que nos deja este trance histórico. Porque volver a la normalidad, esa normalidad prepandémica, no puede ser una opción para quienes luchamos por un mundo distinto. Porque también, mientras se extendía la incertidumbre para muchos, otros han sabido aprovechar esta coyuntura crítica para impulsar lo que han llamado la nueva normalidad. Estos que se plantea como un gran salto adelante para inaugurar las bases de una nueva etapa de un capitalismo globalizado en versión 4.0. Tendremos que pensar colectivamente, dialogar y entender juntos qué significa esto para nuestras sociedades latinoamericanas, para las sociedades del sur global. Porque el cambio hacia un mundo más justo no será un resultado espontáneo. Esto dependerá de nuestra capacidad de interpelar esta nueva normalidad, esa que invita a que las cosas cambien para que nada cambie. Podemos aprovechar este momento histórico para movilizar una alternativa civilizatoria que nos demanda un cambio de fondo en nuestras formas de producción, de consumo, de relacionamiento social y ecosistémico. Pero para que esto pueda ocurrir, dependerá de nuestra capacidad para movilizar una ruta de incidencia política, de nuestra capacidad de actuar con unidad, de la ampliación de nuestra capacidad de interacción y de diálogo social para ganar esa fuerza que posibilite el cambio que soñamos. De eso se trata estos espacios de diálogo al que los estamos invitando. Sean pues nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Ya con las indicaciones que nos dio la profesora Sara, creo que podríamos entonces irnos a cada una de las tres salas específicas que ella nos presentó. Listo, profesor, muchas gracias. Entonces les invitamos a que ingresen al World Café que ustedes prefieran y para que empecemos entonces la discusión y la dinámica. Muchas gracias. Nos vemos entonces acá a las 9, a las 10:30. 10 y ¿Listo? 30 en este nuevo espacio nos vemos juntos. Sí, señor. Listo, chao. Chao.
Hola, ¿me están escuchando? Sarita está por ahí. ¿Será que conectan también a Sara y a Gabriel para que ya nos hagamos las conclusiones? Sarita, ¿cómo le fue? Hola, muy bien, muy bien. Creo que el tiempo fue muy limitado, pero Quería quedar con los míos. Bueno, esperemos al profe Gabriel y empezamos nuestras conclusiones. Fue muy interesante, me gustó mucho. en ese espacio también recordarle a las personas que nos están viendo, tenemos a nuestros panelistas de los tres World Café para que podamos tener unas preguntas muy rápidas, si nos da tiempo, ojalá que sí, para ellos. Listo. Sí, esperemos al profe Gabriel para que entre los tres demos el cierre, pero el tiempo va corriendo y ya en la virtualidad usted sabe que un minuto es oro. Lucía no está en pantalla, pero nos está escuchando, ¿cierto? Porque únicamente en pantalla estamos nosotros. ¿Pero Lucía está ahí o qué? El profe... Sí, ingresemos a Lucía. Yo creo que Lucía también quiere... Sí, ingresemos a Lucía y al profe Emilio también si quiere ingresar. Claro. Lucía, te Ingresemos ingresamos. también Hola, a ahora Natalia Hola. Galeano. Y también a Natalia Galeano, ingresémosla. Eso sí. ¿Cómo ¿qué tal? está? ¿Ya escuchan? ¿Ustedes me Sí, escuchan? ¿Me sí, ven? Lucía, muy bien. Sí, ¿Me sí. escuchan? ¿A mí me escuchan? Sí, Sí, señor. Sí, doctor. doctor. Doctor, bueno, no sé si empezamos ya. O Sara, que lo que pasa es que el tiempo corre y Gabriel no ha llegado. Sara, que es nuestra líder. Sarita, ¿qué hacemos? Yo creo que podríamos empezar a dar la síntesis de cada una de las salas. La idea era que empezara David con la idea un poco más amplia, porque tenía la perspectiva un poco más histórica. Bueno, Siguiente. listo, yo le voy a pedir el favor al doctor Emilio a ver si me ayuda con una síntesis de 3 o 4 minutos, doctor, de lo que Bueno, hablamos. hicimos un análisis histórico de la organización de la salud y las instituciones de salud en Colombia. Caímos luego, después de eso, en el tema de la Constitución del 91 y el problema de la salud en la Constitución, en donde sigue siendo un derecho en teoría, pero en la práctica se convierte, la Constitución le abre la puerta para convertir la salud en un negocio del capital financiero y desentender al Estado de invertir dinero en la salud como se hacía antes en el periodo anterior, donde la salud era una inversión para el desarrollo. Discutimos entonces la problemática de eso y luego hablamos un poco de qué había que hacer ante la situación del COVID y el sistema de salud. Concluimos que la situación de crisis de salud de hoy, del COVID y del sistema, era el resultado de ese proceso de paso de un estado de bienestar y donde la salud era una inversión para convertirse en un estado neoliberal donde la salud es un gasto que hay que entregárselo al capital privado para que lo maneje y el Estado no se ocupe de esos gastos. Y terminamos diciendo que de alguna manera eso implicaba reconstruir un sistema de salud en una perspectiva nueva, construida de abajo hacia arriba, con la participación de las personas, que comprometiera al Estado a una obligación, digamos, de cubrir la salud de las personas como un derecho fundamental, puesto que en Colombia ya con las sentencias de la Corte se ha logrado establecer que la salud es un derecho ligado al derecho de la vida, pero que en la práctica no ocurre porque la ley estatutaria ni siquiera ha sido reglamentada, el gobierno no le ha interesado eso, y más bien ha intentado hacer reformas por debajo para garantizar la estabilidad de su modelo neoliberal de salud, de su modelo de una salud privada y pagada a través del mecanismo de aseguramiento y de subsidios. Entonces dijimos también que para eso se necesitaba pensar en una reforma del Estado que volviera a un posible estado de bienestar de nuevo tipo, donde los derechos volvieran a ser derechos y se garantizaran mecanismos para eso. Y planteamos además que se necesitaba una reforma no solamente del servicio y los sistemas de salud,
sino de la educación médica para formar médicos que estuvieran realmente preparados para trabajar para una salud que fuera entendida como un proceso social, o mejor, como un proceso biológico, psicológico, social, cultural e histórico, y no simplemente como la medicina entendida como una mecánica automotriz del cuerpo, más o menos. Entonces, Doctor, muy bien. creo que en Mejor no, eso... mejor no lo hubiéramos, no lo hubiera hecho yo, doctor. Muchas gracias por la síntesis. Bueno, Clarita o Natalia, no sé quién va a hacer la síntesis. Yo puedo hacer la síntesis y si la doctora Natalia ve que me falta algo, en realidad yo sí tengo una síntesis muy corta y pensando un poco más en la pregunta final con la que terminamos nuestra sala, que fue un poco cuáles eran como estos desafíos, estos retos, ¿cierto? Para, digamos, que propiciaran experiencias o acciones de transformación a favor de la vida y la salud pública. En nuestra sala entonces estuvo la doctora Natalia y la doctora Zoe a través de unos videos. Digamos que la síntesis que yo daría sería que uno de los grandes aprendizajes que nos deja la sindemia tiene que ver con la necesidad de profundizar y fortalecer la acción y la sinergia intersectorial en la atención y la solución de los problemas de salud. Y que esto también nos lleva a replantear el statu quo de la medicina, la organización del sistema de salud, aún centrado en la enfermedad y la muerte, y nos llama a pensar la salud pública en una salud que involucre a todos los sectores sociales, entendiendo que esto fue clave desde las experiencias locales mencionadas por las doctoras Zoe en Cuba y la doctora Natalia en Medellín, para construir respuestas a la pandemia basadas en la acción de los colectivos. Es decir, que en esta acción se reconoce una respuesta no institucional como clave para superar la sindemia. Por ejemplo, en Cuba se resalta la experiencia de los colectivos para la organización de los servicios de vacunación. Desde nuestra experiencia local con la doctora Natalia, nos habla en esta misma vía a partir de que las acciones del Estado deben ser más eficaces y eficientes para generar unas verdaderas transformaciones sociales, y para eso se establecieron espacios de diálogo entre la academia, la institución, o en este caso el Estado y las comunidades, tratando de dar una interpretación conjunta a los problemas y pensando en las acciones en colectivo, también reconociendo las dificultades que esto acarrea, ¿cierto? Digamos que ahí la síntesis puede ser buscar espacios de interlocución entre diferentes sectores, puede ser el Estado, las comunidades, la academia, otras, digamos, buscando otras formas de dar respuesta, no solamente institucionales, y que cada vez se genere más sinergia y cada vez escuchemos mucho más a esa comunidad frente a sus saberes no científicos, pero que son conocimientos y saberes que nos van a servir para dar respuesta o continuar en esos retos que nos propone la sindemia. Listo, Sara, muchas gracias. El profe Gabriel ya ingresó, para que le demos ingreso, que tenemos nomás 13 minuticos. Nos falta el profe Gabriel, que estaba con el profe Joan Benach, hablando sobre su último libro, pero no está en sala. ¿Qué hacemos? Yo puedo aprovechar para decir... Sí, Lucía, dale. Dale, Lucía. Sí, Lucía. Con relación al asunto de la pandemia y la sindemia, o sea, yo creo que, bueno, ese era como uno de los temas, pero realmente no alcanzamos como a decir muchas cosas que yo sé que todos tres habíamos pensado para decir. Y no quiero, pues, como perder la oportunidad. Es un asunto muy corto. O sea, si el virus tan potente crea tantas mutaciones para defenderse y para hacer lo que él como virus, como organismo vivo hace. O sea, uno se tendría que preguntar como parte de esta sociedad, ¿por qué nosotros como sociedad no aprendemos a mutar? O sea, hacer esos cambios que tenemos que hacer desde abajo, como lo estábamos diciendo, para podernos, digamos, vivir una humanidad mejor, que es lo que se supone que está en la mira de nosotros como seres humanos supuestamente inteligentes. Entonces, a mí eso me duele mucho, ¿no? Porque realmente considero que no aprendimos nada. O sea, que esto nos causó o nos está causando muchísimos problemas, pero que realmente los aprendizajes
que nos hagan repensarnos nuestro modo de vivir en este mundo, creo que no nos tocó. Entonces a mí sí me deja como ese sinsabor inmenso este proceso que estamos viviendo y esa es como la reflexión que yo me hago. Gracias, Lucía. No sé si la profe Natalia, mi colega Gabriel también. Natalia, que nos Sí, yo dice. aprovecho para tomar la palabra en este momento, justo que tenemos este espaciecito. Pues yo creo que nosotros conversamos mucho respecto de los efectos sociales de la COVID, ¿cierto? Cómo un agente patógeno termina generando una serie de consecuencias a nivel social, y pues esto nos habla de que pues nuestra forma de entender muchas veces la enfermedad se queda corta frente a las distintas manifestaciones que puede generar una enfermedad. Y estas manifestaciones, siendo que muchas muy graves son sociales, muchas veces las dejamos de mirar para centrarnos en la vacuna o en una atención inmediata, siendo que lo que hay detrás es que hay una organización social que se tiene que reformar, como dice la profe Lucía, de mutar hacia formas más equitativas, hacia formas donde no solamente el derecho a la salud, es que son todos los derechos los que debemos intentar darle forma para que pues empecemos a hacer una sociedad que tiene mayores condiciones de respeto por el bienestar humano y el bienestar de la vida silvestre también, que finalmente es ahí de donde viene la pandemia, viene de un desequilibrio en la vida silvestre, y cómo que nos tenemos que pensar en interdependencia con los demás siempre, en todas las situaciones, en todo momento. Y esa interdependencia implica el bienestar de todos. Yo creo que pues dejaría por ahí, y si de pronto hay más tiempo para seguir conversando, no sé si los profes también tienen alguna reacción frente a esto. Dice Gabriel que está lleno el auditorio, pero hasta acá podemos estar 7 personas. ¿Será que le damos ingreso al profe Gabriel? Claro. Judy, ¿nos ayudas por favor con el profe Gabriel dando ingreso? Para que él haga su síntesis en 8 minuticos. Ya van a ingresar el profe Gabriel y el profe Joan Benach también va a ingresar ya en 2 segundos. El profe Gabriel ya ingresó. No, no está. Ya lo van a poner en pantalla. Ya va a pantalla, y también al profe Joan. Salió de nuevo. Sería más rico en el auditorio. Ay, sí. Sí, esta virtualidad nos está enseñando otras formas de interactuar definitivamente. Y nosotros que no somos nativos digitales, todavía somos un poco torpes para ese tema. Sí, mucho. Yo muy torpe. Pues. Además que no me gusta. Pero nos tocó, ¿cierto? Nos tocó adaptarnos a esto. Pero a la fuerza, como tantas cosas. Mientras sentan, ¿me das la palabra 2 minutos? Sí, profe, sí, profe. Es que quisiera insistir en lo que estaban planteando Lucía y Natalia, porque me parece muy importante. Creo que es que hay varias cosas en las que tenemos que mutar. Voy a mencionar 3. Una, en la concepción de la salud y la enfermedad. Siempre pensamos en causas y consecuencias sociales y culturales, y no pensamos que lo social y lo cultural, lo político y lo económico son elementos estructurales mismos de la enfermedad, del estar enfermo, del de estar sano, y no simplemente causas desencadenantes o consecuencias posteriores. Y eso implica un cambio muy importante para poder comenzar a entender el asunto de otra manera. Y segundo, creo que tenemos que dejar de pensar localmente y pensar localmente. Yo creo que la necesidad de mirar
el problema desde lo global y de una salud global que integre de abajo hacia arriba todas las posibilidades de salud. Tiene que superar la sola solución local, aunque tenemos que trabajar en la construcción de un sistema de salud nacional que sea coherente, pero con un modelo de Estado distinto. Creo que tenemos que volver a un estado de bienestar diferente, un estado de bienestar que sea de crecimiento y de equidad para poder hacer todas estas cosas. Gracias, profe Emilio. Ya están con nosotros el profe Gabriel, profe Joan. ¿Cómo están? Buenos días. Ánimo con la síntesis, profe Gabriel. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en nuestro espacio con cerca de unas 30 personas, con un intercambio muy interesante con Joan. Yo lo sintetizaría como en 3 grandes aspectos de lo conversado. El primero, un poco un llamado de atención que nos hace Joan y una reflexión sobre poder comprender el mundo que vivimos y las paradojas que puede tener digamos que este momento histórico. Para quienes trabajamos, digamos que como salubristas o nuestra praxis está ligada a la defensa de la vida, pues es importante reconocer, entender un momento, digamos, que podría entenderse como un mundo peligroso, donde conviven una crisis ecosistémica, una crisis de las democracias, una crisis política en un trance de recomposición del mundo hacia un mundo multipolar y un mundo de crisis social particularmente caracterizado por las desigualdades sociales, que ocurre de manera, digamos que una situación peligrosa que ocurre de manera paradójica, en tanto hoy tenemos un mundo de acceso a grandes fuentes de información, de acceso a redes y múltiples fuentes, pero donde también, digamos que reconocemos un limitado entendimiento de lo que está pasando en el mundo, de las causas, digamos que profundas, por ejemplo, que nos llevaron a esta pandemia. Un momento, digamos que histórico, que podríamos entender no solo como una pandemia, sino como una sindemia, o también, como lo propuso Joan, como un mundo donde confluyen endemias que ocurren como telón de fondo del sistema social en que se estructuran las relaciones sociales, y que es necesario que digamos que lo pongamos sobre la mesa, ¿sí? Que nuestras lecturas, que nuestras miradas, digamos que sean capaces de reconocer, digamos que esa complejidad. Bueno, un segundo elemento que quisiera destacar de los múltiples, realmente pues es muy poco tiempo para hablar como de los múltiples aspectos allí tocados, pero creo que con estos 3 está como la esencia de la conversación, y tal vez Joan pueda profundizar en el último en particular. El segundo elemento, en tratar de entender qué es lo que está en el origen y en las causas de esta pandemia, digamos que en este escenario del capitalismo, digamos que de esta versión 4.0, para entender que estamos, digamos que transitando por un momento donde nuestras formas de producción, nuestras formas de consumo, nuestras formas de relacionamiento ecosistémico están basadas en la destrucción de las bases naturales sobre las cuales se reproduce la vida, no solamente la vida humana. Y que eso nos pone de alguna manera en un escenario de esta pandemia que no es que ya estaba anticipada, ya estaba advertida, y que no hemos salido de esta pandemia y ya se avisoran nuevas pandemias, o sea, se hace la advertencia a lo que viene. Bueno, es porque digamos que está sobre la base de una forma de organización de la producción, del consumo y de las relaciones ecosistémicas que están destruyendo la vida misma, porque somos naturaleza.
No es que se está destruyendo una cosa externa a nosotros mismos, nos estamos destruyendo dentro de, digamos que, de una interacción, de una forma que está caracterizada por la interdependencia. Y necesitamos ganar conciencia y poner esta, digamos que reflexión en los espacios de discusión y de debate con la gente, en los espacios de discusión académica, en los espacios de discusión institucional. Porque hay una sensación de que el develamiento de las causas profundas de la pandemia suele ser omitido digamos que de estos espacios de diálogo, de discusión y demás. Necesitamos, esto nos deja ver de alguna manera un problema más profundo, que son el problema de las perspectivas desde las cuales leemos y comprendemos el mundo, la salud de las poblaciones. Y reflexionar sobre las hegemonías en las formas de investigar, en las formas de producir conocimiento, en ganar entendimiento de la salud de las poblaciones, en preguntarnos de alguna manera o en explicar más bien por qué la debilidad de la salud pública, aun cuando digamos que tenemos esta, digamos que gran capacidad de producción de conocimiento, una gran velocidad de intercambio, de producción, digamos que de tecnología, de soluciones del orden, digamos que biomédico, que están sustentadas de alguna manera sobre esa hegemonía. Necesitamos de alguna manera hacer un esfuerzo mayor y poner de presente la necesidad de ganar comprensión de las causas profundas que están en la base de la pandemia y de las otras endemias del capitalismo, la pobreza, la desigualdad, sobre la cual se estructuran las relaciones, digamos que sociales del presente. Bueno, hablamos, digamos que de la desigualdad, digamos que de la pandemia de las desigualdades. Creo que es uno de los aportes, digamos que más relevantes de lo que hemos ido leyendo, de lo que son los aportes del profesor Joan. Y allí, digamos que solo quisiera plantear una cosa, y es que creo que nos hace un llamado importante a que los salubristas, los trabajadores de la salud y de la vida, necesitamos hacer un esfuerzo mayor por hacerla visible. Necesitamos hacer y esto con mucha más relevancia en América Latina y en Colombia, hacer un esfuerzo mayor de poder saber con precisión, con detalle, qué es lo que está pasando, de darle valor y relevancia a, digamos que a todos los esfuerzos que nos permitan entender eso y hacernos las preguntas que nos permitan comprender por qué por qué se presentan las desigualdades como se dan, qué efectos tienen las políticas, no solamente en el mejoramiento de la salud, sino también en la reducción de las desigualdades. Necesitamos hacer un esfuerzo mayor por llegar con esta reflexión a la gente, por aumentar la conciencia popular, por aumentar la capacidad de reflexionar que estos fenómenos son evitables, ¿sí? Que no, digamos que no devienen de, digamos que de procesos inevitables. Bueno, por último, quedamos en una reflexión a la que yo invitaría a Joana que conectemos con este espacio de la plenaria, que era la reflexión sobre las salidas políticas. Y allí, pues, esencialmente se conversó sobre las disputas por las narrativas que hay en torno a la pandemia y las salidas que se derivan de ello. La reflexión sobre la necesidad de trabajar por fortalecer las formas de organización global, no solamente en el plano de las instituciones, sino también en el plano de las propias organizaciones, de las comunidades, de la sociedad civil, de los trabajadores, y un trabajo
en otro plano que digamos que está al alcance de cada uno, para ganar espacios en cada lugar, para ganar lo que él llamaba como capilaridad, para aumentar la capacidad de presión, para acumular fuerza política, para poder avanzar en la construcción de poder popular. Profe Gabriel, me da pena, pero es que ya nos están diciendo por el interno que ya hay otros panelistas a las 11 de la mañana. No sé si el profe Joan, no sé si el profe Joan en 30 segundos nos quiere redondear ya. Qué pena, Joan, dejamos de último. Hombre, en 30 segundos mejor saludo y doy las gracias a Gabriel Jaime por el intento pues, de resumen, que lo ha hecho muy bien, y claro, hay muchos otros temas, ¿no? Muchos quedaron por tocar, así es. Deberíamos de hacer un congreso cada 8 días para que podamos hablar más. Un agradecimiento muy especial a nuestros invitados, a los asistentes. Sí, nos faltó espacio, a todos nos faltó espacio para seguir conversando, muy interesante. Les agradecemos mucho y bueno, nos seguimos viendo en el congreso. Hasta luego y un feliz día. Bueno, muchas gracias, David. Y a todos. Un abrazo. Chao. Hasta luego, chao.